continuamos con más aquí en Salud Total y es un placer tener a la siguiente invitada con nosotros y poner este tema tan importante sobre la mesa. Le damos la bienvenida a la doctora Elizabeth Vicencio Lomelí, especialidad en medicina interna y educadora en diabetes. Doctora, nuevamente le damos la bienvenida, un placer que esté aquí con nosotros. Encantada de estar nuevamente aquí. Hoy vamos a poner el siguiente tema sobre la mesa que creo que es importantísimo. Relación entre la obesidad y el hígado graso. Y hay mucha información, pero muy dispersa y muchas dudas acerca del hígado graso. Me gustaría que comenzáramos esta plática explicando qué es el hígado graso, doctora. Bueno, el hígado graso, o también llamado esteatosis hepática, es una enfermedad que básicamente es que haya acúmulo de grasa alrededor y dentro del hígado. Esto es a lo largo de muchos años, puede provocar inflamación a nivel del hígado y al mismo tiempo va a provocar deterioro en la función de este órgano y puede llegar a la etapa terminal, que es la cirrosis. Entonces, básicamente es sustituir tejido hepático, por tejido graso que se está infiltrando ahí en ese órgano. Me gustaría preguntarle para entender qué tan importante es el hígado en nuestro cuerpo, qué función realiza. Bueno, el hígado es un órgano vital. Quiere decir que sin él no podemos vivir. Entonces, es como el mini laboratorio del cuerpo. Es decir, allí se procesan la mayoría de las proteínas, de las grasas, obviamente, produce y más bien reserva glucosa y pues es esencial para todo el metabolismo del cuerpo. Todos los procesos que implican enzimas, que implican proteínas, todas las sustancias se procesan ahí. Y también nos sirve de filtro para procesar los medicamentos y los alimentos que entran a nuestro cuerpo. Así de importante es este órgano. Doctora, ¿el hígado graso da síntomas? O sea, una vez que nosotros comenzamos a tener el hígado graso, ¿nos habla? Desafortunadamente es una enfermedad que no da síntomas. En las etapas iniciales y también en las etapas finales puede no tener síntomas, por lo tanto es la responsabilidad de nosotros como médicos y sobre todo los internistas que vemos a los pacientes adultos sospechar. Sugerir al paciente que hay que hacer pruebas para buscarlo en forma intencionada. Ya en etapas finales, cuando hablamos de que el hígado graso ya se convirtió en una cirrosis hepática, puede haber síntomas, fatiga, cansancio, puede haber también sensación de pesadez o un dolor leve a nivel del hipocondrio derecho, que viene siendo la parte baja donde están las costillas del lado derecho, pero son síntomas que no son específicos y si no pensamos en esta enfermedad, pues muchas veces puede pasar mucho tiempo antes de que la podamos diagnosticar. ¿Hay algún estudio, no sé, análisis de laboratorio que nos indique si lo tenemos o no? ¿Y cuál sería algún factor determinante para que alguien que nos ve en casa diga, bueno, creo que tengo que buscar saber si lo tengo yo o no? Sí. Esta enfermedad, primero que nada, se tiene que sospechar. ¿Y en quiénes se sospecha? Pues en personas que tienen factores de riesgo, como cuáles, la obesidad o el sobrepeso, pacientes que padecen o viven con diabetes, las personas que tienen problemas de colesterol o triglicéridos altos, entonces en general, y también las personas sedentarias. Cuando sospechamos, de ahí nos vamos ya a las pruebas, que generalmente empezamos con pruebas de laboratorio y estas son las pruebas de funcionamiento hepático y ahí buscamos intencionadamente enzimas que traduzcan inflamación. Y nos vamos también de la mano con el apoyo del radiólogo, que nos apoya con hacer ultrasonido del hígado, puede también valorarse a través de una tomografía o de una resonancia magnética. Pero en conclusión es primero la sospecha clínica, laboratorios de pruebas de funcionamiento hepático y los estudios de imagen, principalmente el ultrasonido hepático. Doctora, y una pregunta que considero muy importante. Hablábamos de la cirrosis. Anteriormente se creía que una persona que padecía cirrosis era porque tomaba o estaba relacionada con el consumo de alcohol. Platíquenos acerca de esto porque sabemos que también hoy por hoy es un mito. Sí, bueno, hay que aclarar que la cirrosis hepática
básicamente es la etapa terminal de un proceso inflamatorio hepático a lo largo de años. Y puede ser asociada a alcohol, puede ser asociada al uso de ciertos medicamentos que dañan el hígado, pero también puede ser asociada al hígado graso. Entonces, cuando hablamos de cirrosis hepática, estamos diciendo que el hígado, gran parte de su tejido está sustituido por cicatriz. El hígado se vuelve acartonado, se hace duro, se hace aprieta las venas que pasan por en medio de él, y al sustituir este tejido hepático por cicatriz, pues ya no funciona bien. Entonces, el término de cirrosis tiene que ver con una etapa final. Se decía, o más bien era antes, la etiología o la causa principal el alcohol, y por lo tanto eran los varones los que tenían cirrosis, y ahora no. Desafortunadamente, esta enfermedad se presenta en ambos sexos, y hemos visto un repunte muy importante en las mujeres, pero está asociado no tanto al consumo de alcohol, porque realmente pues, los varones son los que más consumen alcohol, pero sí se asocia a la obesidad y se asocia a enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, ya no es que sea la causa principal la cirrosis asociada al alcohol, sino más bien a hígado graso. ¿Y por qué más en las mujeres, doctora, ahorita que lo mencionaba? Bueno, las mujeres vivimos más, por lo tanto estamos más expuestas en el tiempo a la obesidad. También pues porque tenemos diabetes y tenemos otros factores como el sedentarismo. Entonces somos menos activas que los varones en general. Y cuando se presenta en etapas ya de cirrosis, este hígado graso que se ha ido gestando y se ha ido produciendo a lo largo de varios años, pues bueno, el tiempo final con la cirrosis va acompañado de mal funcionamiento del hígado. Entonces, no hay una estadística como tal que nos diga que es más frecuente en las mujeres, pero hemos visto un repunte en los últimos años donde ya las mujeres aparecen como las principales pacientes atendidas para nosotros. Si el hígado graso se detecta, ¿es tratable o curable o siempre vamos a vivir con un hígado graso, doctora? No, aquí lo que importa es la etapa en la que hacemos el diagnóstico. Primero empecemos con la prevención. Si nosotros pensamos que podemos tener esta enfermedad, pues tenemos que buscarla en forma intencionada. Una vez que se detecta, se tiene que establecer en qué etapa está. Puede haber un hígado graso o esteatosis hepática leve, puede haber moderada o puede haber ya severa, que generalmente pues ya está asociada a cirrosis, que es la etapa final. Entonces, dependiendo del punto donde nosotros detectemos esto, pues podemos lograr que se detenga. Desafortunadamente no es reversible. Lo que ya se dañó en el hígado, el tejido que ya está sustituido por cicatriz, ese ya no se renueva. Entonces, ocupamos que detener el daño que se le está haciendo al hígado, controlando los factores que lo están produciendo. ¿Se puede realizar algún trasplante, doctora, y qué tan viable es? Sí, de hecho, el tratamiento para la cirrosis hepática es el trasplante. Desafortunadamente en nuestro país no es un tratamiento que sea tan fácil de realizar, no es obviamente económico. Hay otros países que sí tienen mucha experiencia y lo hacen con mayor frecuencia. Europa, España, en Europa, España es uno de los países pioneros, pero en nuestro país no es tan frecuente. Sí se realiza, pero no es tan factible para la población en general. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas que hoy nos ven desde el panorama que puede comenzar con un poco de grasa visceral y es una enfermedad que va avanzando hasta pues tener la posibilidad de que sea letal? Bueno, pues primero que nada comentar que esto es prevenible, para empezar. Entonces, si nosotros controlamos los factores de riesgo que se asocian al hígado graso, pues empezaríamos por controlar nuestro peso, no teniendo sobrepeso ni obesidad, evitando el sedentarismo, porque el ejercicio es parte del tratamiento. Si tenemos enfermedades crónicas y vivimos con diabetes sobre todo, pues tener un control de la diabetes. Y
otras enfermedades como pueden ser la elevación de colesterol y triglicéridos. Entonces, básicamente es tener un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada que nos permita tener un peso normal y si tenemos enfermedades crónicas, controlarlas. Eso sería lo ideal. Pero sí mencionar que el factor de riesgo más importante es el sobrepeso y la obesidad. Entonces hay que enfocarse en eso. Afortunadamente, a pesar de que en México la obesidad tiene una alta incidencia, es decir, hay muchas personas que viven con sobrepeso y obesidad, la ventaja es que actualmente existen tratamientos farmacológicos que son innovadores, efectivos y relativamente seguros para los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, estamos viviendo una época en la que estos medicamentos pueden lograr una pérdida de pesos tan significativa que disminuyan el riesgo de enfermedades crónicas. No hablo solo de hígado graso, sino de las enfermedades crónicas en general. Doctora, y hoy que tenemos la oportunidad de estar cerca de nuestro auditorio, ¿qué mensaje creería que es importante el día de hoy compartir con ellos? Claro, pues para todos los pacientes o todas las personas adultos, yo lo que recomiendo es que pensemos en esta enfermedad y que acudan con su médico. Que sea el médico internista el que evalúe tus laboratorios y pueda darte la orden de los estudios necesarios para poder diagnosticar esta enfermedad y podamos prevenir o tratar a tiempo. Y dicho lo anterior, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Sí, con gusto estoy en el Centro Oncológico y de Especialidades Médicas y me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como DRA, doctora Elizabeth Vicencio Lomelí. Es un placer que nos haya acompañado, doctora. Muchas gracias por poner este tema con nosotros sobre la mesa. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más de Salud Total.